Don Arcadio Covarrubias no murió por casualidad. Murió sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, porque dejó el rancho La Providencia a dos personas que llevaban 18 años sin dirigirse la palabra. No porque no pudieran verse, sino porque hubo una decisión que ninguno de los dos fue capaz de perdonar. Y ahora, para no perderlo todo, Graciela Paredes y Hernán Covarrubias tienen que aprender a ponerse de acuerdo sobre una tierra que guarda más recuerdos que hectáreas. Pero en los altos de Jalisco, cuando dos personas con el mismo orgullo se ven obligadas a compartir el mismo lugar, no siempre gana el que tiene razón. A veces pierde el que todavía siente algo que no debería. Suscríbete a Cuentos del Viejo Campo y activa la campana. Esta historia no es sobre un rancho, es sobre lo que pasa cuando el pasado decide no quedarse atrás. Eso se decía Graciela mientras manejaba su camioneta por la carretera que baja de Tepatitlán hacia San Miguel de los Altos. Ese martes de octubre en que el licenciado Batis la había citado a las 10 de la mañana para leerle el testamento de don Arcadio. Manejaba con las dos manos en el volante, como siempre, con esa postura recta que tenía desde joven y que los años no habían doblado sino afirmado. Los altos se extendían a los dos lados de la carretera, potrero y milpa, cerca de madera y alambre de púas, cielo azul, sin una nube, el olor a tierra alteña, que era distinto a cualquier otro olor en el mundo. Y Graciela los miraba con el ojo acostumbrado de quien ha vivido en ese paisaje toda su vida y sigue encontrando en él algo que no necesita nombre: el testamento, como si hubiera alguna sorpresa posible. Don Arcadio no tenía hijos. Ella era su sobrina por el lado de los Paredes. El apellido era distinto porque su madre era hermana de don Arcadio por parte materna, uno de esos parentescos que en los altos se explican en 10 minutos y se entienden en 20, pero el viejo siempre la había querido como si fuera sangre directa. Le había enseñado a montar cuando ella tenía 9 años, cayéndose 4 veces antes de que la dejara salir del corral. Le había dado el primer trabajo formal de su vida cuando su padre murió, y ella tuvo que ponerse al frente del rancho familiar con 22 años y no sabía la mitad de lo que necesitaba saber. Le había prestado dinero sin interés 2 veces, en los años malos, sin preguntarle cuándo iba a devolvérselo y sin mencionarlo jamás después de que lo hizo. Era ese tipo de hombre, el tipo que hace las cosas sin anunciarlas y sin cobrarlas. Le iba a dejar algo. Quizás el terreno pequeño que tenía en La Providencia, quizás algo de dinero, quizás nada más el gusto de haber sido recordada. Cualquier cosa era suficiente, cualquier cosa era bienvenida. Lo que no esperaba, lo que no podía haber esperado porque nadie se lo había dicho, porque el licenciado Batis había sido tan discreto como una piedra en sus 2 llamadas telefónicas, porque el mundo tiene esa costumbre de preparar sus sorpresas en silencio. Era que hubiera otro nombre en ese testamento, que ese otro nombre fuera el que era, que don Arcadio, que siempre había sabido exactamente lo que hacía, hubiera decidido hacer esto. Graciela lo supo en el momento en que entró a la notaría y vio la camioneta negra estacionada junto a la banqueta. Una Ram doble cabina, modelo reciente, con placas de Guadalajara. No la conocía, pero algo en ella, algo viejo y silencioso que llevaba 18 años sin moverse, algo que había aprendido a quedarse quieto porque moverse no servía de nada. Dio un paso atrás antes de que su cabeza entendiera por qué. Entró de todas formas, porque Graciela Paredes no era mujer de quedarse en la banqueta. La sala de espera de la notaría de San Miguel de los Altos era un cuarto pequeño con 4 sillas de madera, un retrato del presidente municipal en la pared y una ventana que daba al atrio de la parroquia. Olía a papel viejo y a café recalentado, a ese olor de oficina de pueblo que es igual en todos los pueblos y que tiene algo de permanente, de cosa que no va a cambiar, aunque cambie todo lo demás. La secretaria, una muchacha joven con trenzas y mandil floreado,
Levantó la vista cuando Graciela entró. «Buenos días, ¿la señora Paredes?» «La misma. El licenciado la espera, aunque todavía no ha llegado el otro señor citado». Graciela se detuvo. Se detuvo con esa calma que no es calma, sino control muy fino sobre algo que está a punto de moverse. «¿Qué otro señor?» La secretaria abrió la boca, la cerró, y miró hacia la puerta interior con la expresión de quien acaba de decir algo que no debía, y está calculando cuánto daño hizo. «El licenciado le explica», dijo, y desapareció detrás de la puerta antes de que Graciela pudiera decir nada más. Graciela se quedó parada en el centro del cuarto. Miró las 4 sillas de madera. Miró la ventana. Afuera, en el atrio, 2 viejas cruzaban con sus rebozos oscuros hacia la misa de media mañana, con esa prisa quieta de quien hace lo mismo desde hace 40 años. El mundo seguía siendo completamente normal para todo el mundo, menos para ella. Se sentó. Cruzó las manos sobre su bolsa de cuero café, la buena, la que usaba para cosas importantes, y esperó con la espalda recta y la vista al frente, como había aprendido a esperar las cosas que no iba a poder evitar. No esperó mucho. La puerta de la calle se abrió, y Hernán Covarrubias entró a la notaría de San Miguel de los Altos, 18 años después de la última vez que Graciela Paredes lo había visto en su vida. Él tampoco lo esperaba. Eso fue lo primero que Graciela notó, y lo notó con una precisión que la irritó profundamente, porque significaba que todavía sabía leerlo, que 18 años no habían borrado esa capacidad de ver en él lo que no mostraba, que el tiempo había cambiado muchas cosas, pero no esa. Hernán se detuvo en el umbral exactamente medio segundo más de lo necesario, no con sorpresa exagerada, no con ningún gesto dramático de los que usan las personas que quieren que se note lo que sienten. Solo ese medio segundo de más, el tiempo que le tomó al cuerpo procesar lo que los ojos acababan de ver, y luego la compostura de un hombre que ha aprendido, también él, a no dejar ver lo que siente. Tenía 45 años. Los años le habían caído bien, lo cual era una injusticia menor que Graciela registró sin querer y guardó en el mismo lugar donde guardaba las cosas que no valía la pena examinar. Las sienes grises, las manos más anchas que las que recordaba, manos de hombre que trabaja, aunque su trabajo sea de escritorio. La misma manera de pararse, derecho, sin rigidez, con esa calma que siempre había parecido natural en él, y que ella nunca había podido decidir del todo si era fortaleza genuina o simplemente la costumbre de un hombre al que pocas cosas habían desordenado lo suficiente como para perder el equilibrio. «Graciela», dijo él, solo su nombre, sin apellido, sin señora, sin el adorno de los años que no habían pasado entre ellos. «Hernán», dijo ella, con el mismo tono exacto, el tono de quien reconoce una cosa sin celebrarla ni lamentarla. La secretaria miraba de uno al otro con la expresión de quien está viendo algo que no entiende completamente, pero que siente que es importante. Se sentaron, en sillas opuestas, con 2 sillas vacías entre ellos, que eran exactamente las 2 sillas correctas para lo que había entre ellos, no tan juntos que pareciera que no había nada, no tan lejos que pareciera que había guerra. El licenciado Samuel Batis los recibió 2 minutos después en su despacho, una habitación más grande que la sala de espera, con estantes de libros hasta el techo y una mesa de caoba oscura que debía tener 50 años. Y en los siguientes 40 minutos les explicó, con la paciencia de quien ha dado noticias complicadas muchas veces y ha aprendido que la claridad es más piadosa que la suavidad, lo que don Arcadio Covarrubias había decidido hacer con el rancho La Providencia. Se los dejaba a los 2, en partes iguales, 50% cada uno, sin preferencia, sin jerarquía, sin ninguna condición que favoreciera a uno sobre el otro. Para vender necesitaban acuerdo de ambos, para administrar necesitaban acuerdo de ambos, para hipotecar, para arrendar, para modificar la estructura de la propiedad, para tomar cualquier decisión legal sobre ella. Acuerdo de ambos.
Don Arcadio lo había especificado con una precisión que solo podía ser intencional, que era la precisión de un hombre que había pensado mucho en lo que estaba haciendo y había decidido hacerlo de todas formas. El licenciado Batis leyó cada cláusula sin levantar la vista de los papeles, como si supiera que era mejor no ver las caras de los dos mientras lo hacía. Cuando terminó, hubo un silencio que tenía peso. «¿Sabía usted?», dijo Hernán, con una voz perfectamente controlada, la voz de un hombre que está usando toda su energía en sonar tranquilo, que mi tío nos iba a citar a los dos juntos. «No», dijo el licenciado Batis, y esta vez sí levantó la vista. Tenía los ojos de alguien que ha visto muchas familias sentarse en esas sillas y que ya no se sorprende de nada. «Don Arcadio me instruyó citar a cada uno por separado, sin mencionar al otro. Supongo que quería que la sorpresa fuera simultánea». Otro silencio. «Era muy listo», dijo Graciela, en un tono que no era elogio ni reproche. Era simplemente la verdad dicha en voz alta por alguien que la reconoce aunque le cueste. Hernán no dijo nada, pero en la comisura de su boca apareció algo que podría haber sido, en otras circunstancias, una sonrisa muy pequeña, una sonrisa de alguien que también reconoce la verdad y también le cuesta. Salieron a la calle sin haber acordado nada más que volver a reunirse el jueves siguiente para hablar de las opciones. El licenciado Batis les había dado copias del testamento, el inventario de la propiedad y una carpeta azul con todos los documentos del rancho, escrituras, registros de ganado, contratos de los mozos, recibos de las últimas temporadas. Graciela llevaba su carpeta bajo el brazo como si fuera un arma. Hernán llevaba la suya con una calma que no era indiferencia sino otra cosa, algo más difícil de nombrar. En la banqueta, frente a sus camionetas estacionadas, una junto a la otra, la de Graciela, gris, con las placas de Tepatitlán y una raspada en el parachoques delantero de cuando chocó con una cerca el año pasado. Se detuvieron. El sol de octubre caía sobre San Miguel de los Altos con esa claridad de altiplano que no perdona nada, que ilumina todo con la misma honestidad. «El jueves», dijo Hernán. «El jueves», confirmó Graciela. «Aquí, a las 10. «Bien, nada más. Nada de cómo has estado, nada de cuánto tiempo, nada de las frases que se usan cuando dos personas que se conocieron bien se encuentran después de mucho tiempo y no saben qué hacer con eso». Graciela abrió su camioneta, subió, puso la carpeta en el asiento del copiloto y arrancó. No miró por el retrovisor cuando salió, o eso intentó. Lo miró una sola vez, desde la esquina, cuando ya era demasiado tarde para que él lo notara. Hernán estaba parado junto a su Ram negra, con la carpeta en la mano, mirando hacia la parroquia, no hacia ella, hacia la parroquia, como si estuviera buscando algo en la fachada de cantera que le ayudara a pensar. Graciela giró en la esquina y manejó de regreso a Tepatitlán, con las dos manos perfectamente quietas sobre el volante y algo en el pecho que prefirió no examinar. Esa noche no durmió bien. Se lo admitió a sí misma en algún momento de las 3 de la mañana, cuando ya había dado suficientes vueltas en la cama como para rendirse a la evidencia. Se levantó, fue a la cocina, se hizo un té de manzanilla que no tomó y abrió la carpeta azul sobre la mesa entre los platos de la cena sin lavar. El rancho La Providencia tenía 140 hectáreas en los altos, entre milpa y potrero, con una casa principal de adobe y teja que debía tener 80 años, 3 jacales para los mozos, un pozo de agua que según el inventario rendía bien todo el año, 2 bordos y un hato de 83 cabezas de ganado bovino, raza criolla con algo de charolé. Don Tiburcio Navarro, el capataz, llevaba 23 años en la propiedad y conocía cada piedra, cada animal, cada ciclo de la tierra. El rancho no tenía deudas. Tenía, según el inventario de avalúo que el licenciado Batis había adjuntado, un valor de mercado que Graciela no esperaba. Era considerablemente más de lo que había imaginado. Eso complicaba todo. Si hubiera sido poca cosa,
Un terrenito abandonado, 4 vacas flacas, una casita a medio caer que no valía el trabajo de vender, hubiera sido fácil. Hubiera llamado a Hernán el miércoles, hubiera dicho vendamos y dividamos el dinero y ya no hay que volver a vernos, y hubiera sido lo más sensato y lo más limpio y lo más terminado. Pero esto era un rancho de verdad, con historia, con ganado sano y cuentas en orden y un capataz que lo conocía como si fuera suyo, con una casa que seguía siendo habitable y una tierra que seguía produciendo y un nombre que en los altos significaba algo porque don Arcadio lo había construido en 40 años de trabajo constante y sin escándalo. Venderlo así nomás, a quien llegara primero con un precio razonable, era desperdiciar algo que no se merecía ese final. Graciela lo sabía. Y sabía, con esa certeza incómoda que viene de haber conocido bien a una persona, aunque hace 18 años, que Hernán también lo sabía. Cerró la carpeta. Lavó los platos que estaban en el fregadero. Regresó a su cuarto. Se quedó dormida cuando ya empezaba a clarear. En Guadalajara, esa misma noche, Hernán Covarrubias hizo exactamente lo mismo que Graciela. Abrió la carpeta, leyó los documentos. Llegó a conclusiones similares, pero desde un cuarto completamente distinto. Su departamento en la colonia americana era el opuesto del rancho en casi todo. Piso de duela de madera clara, libreros hasta el techo con los libros de arquitectura que había ido acumulando en 20 años de carrera, una ciudad entera zumbando afuera de la ventana con sus coches y sus luces, y ese ruido constante de Guadalajara que nunca se calla del todo ni de noche. Era un buen departamento, era un departamento que reflejaba a un hombre que había construido la vida que quería construir, sin apresurarse y sin perderse, tomando las decisiones correctas en el orden correcto. Hernán era arquitecto. Tenía su propio despacho desde hacía 12 años, 5 empleados de planta, proyectos activos en Jalisco y Guanajuato, y uno en Querétaro que le había llegado por recomendación y que era el más interesante que había tenido en mucho tiempo. No era un hombre que necesitara el dinero del rancho para vivir. Lo que el rancho representaba no era un problema financiero. Era otro tipo de problema. 18 años. Había construido cuidadosamente, en 18 años, una vida en la que el nombre de Graciela Paredes no aparecía. No por rencor. El rencor era una emoción cara, y él era hombre de no desperdiciar energía en cosas que no lo llevaban a ningún lado. Lo había construido así porque era lo razonable, porque lo que había pasado entre ellos había sido real, y lo real que termina mal no se arregla con nostalgia. Y la nostalgia es una trampa elegante para gente que no quiere ver que hay que seguir adelante. Lo había construido bien. Tenía pruebas suficientes de eso. Y ahora su tío Arcadio, que en paz descansara, que Dios lo tuviera en su gloria, pero que también era un hombre que nunca hacía nada sin saber exactamente por qué lo hacía, le había puesto a Graciela Paredes en el mismo testamento que a él, en partes exactamente iguales, con una cláusula que hacía imposible ignorarse el uno al otro sin perder también el rancho. Hernán cerró la carpeta. Se sirvió un vaso de agua en la cocina. Estuvo un momento parado frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad, pensando en su tío, en cómo era, en cómo pensaba, en esa manera suya de actuar que siempre parecía simple desde afuera y que por dentro tenía capas. Luego fue a buscar el número de don Tiburcio. Lo tenía guardado desde que era chico, desde cuando iba al rancho en las vacaciones de verano, y don Tiburcio le enseñaba a montar y a ordeñar y a leer el cielo para saber si iba a llover. Marcó. Don Tiburcio, soy Hernán Covarrubias. Señor Hernán, dijo la voz del capataz, ronca, tranquila, igual que siempre, como si los años no la hubieran tocado. Ya me avisaron lo del testamento. Ya sé que el rancho quedó en sus manos y en las de la señorita Graciela. ¿Cómo está el rancho? Bien, está bien. Don Arcadio lo dejó ordenado como todo lo que hacía. Las vacas están en el potrero del norte. El maíz ya se levantó. Tenemos agua en los 2 bordos. Lo que hay que decidir pronto es si se queda el hato o se vende antes de que llegue el frío.
¿Cuándo hay que decidir eso? Para el 15 de noviembre, señor. Después de esa fecha, el precio del ganado baja, y ya no conviene vender si es que van a vender. Y si no van a vender, hay que pensar en el forraje para el invierno. Hernán miró el calendario en la pared de su estudio. Hoy era 7 de octubre. Cuídelo bien, don Tiburcio. Hablamos pronto. Así será, señor. Que descanse. Colgó. Se quedó parado con el teléfono en la mano, mirando el calendario. El 15 de noviembre. 5 semanas para ponerse de acuerdo con Graciela Paredes sobre algo que no iba a ser sencillo bajo ninguna circunstancia, que nunca había sido sencillo con ella, aunque tampoco lo que habían tenido había sido difícil en el sentido ordinario. Había sido intenso, que es diferente. Había sido de esa clase de cosa que cuando funciona, funciona completamente. Y cuando no funciona, deja una marca que los años no borran del todo, aunque uno haga todo lo correcto para que la borrara. Fue a acostarse. Tampoco durmió bien. El jueves fue el primero de los jueves. Llegaron al mismo tiempo. Sus camionetas entrando a la calle de la notaría desde esquinas opuestas, al mismo momento, sin haberlo planeado. Y eso ya era un tipo de señal que los dos eligieron no interpretar. El licenciado Batis les prestó su sala de juntas sin preguntar nada. Una mesa larga de madera, 6 sillas tapizadas, una jarra de agua con 2 vasos, una ventana que daba al jardín interior donde había una jacaranda que todavía no florecía. Se retiró con la discreción de quien ha aprendido a leer situaciones y sabe cuándo su presencia no suma. Graciela puso su carpeta sobre la mesa y la abrió en la primera página. Había marcado 3 secciones con separadores de papel. Hernán vio los separadores y puso su propia carpeta sobre la mesa, también marcada, también organizada. Ninguno de los dos dijo nada sobre eso. «Hay que hablar del ganado primero», dijo Graciela. «Don Tiburcio me llamó ayer. El precio del hato baja el 15 de noviembre. Si vamos a vender las vacas, hay que decidirlo antes». Hernán la miró. Ella había llamado a don Tiburcio. Él también había llamado a don Tiburcio. Habían recibido la misma información, de la misma fuente, sin coordinarse. Ninguno de los dos lo mencionó. «Depende de qué decidamos hacer con el rancho», dijo Hernán. «Si lo vamos a vender, el ganado va incluido en el precio, y no hay que tomar ninguna decisión aparte. Si no lo vamos a vender, ahí sí hay que decidir si mantenemos el hato completo o lo reducimos. Para saber si vamos a vender, necesitamos una tasación actualizada. El avalúo del testamento tiene 6 meses. 3 semanas para tener una tasación nueva. Ya pregunté con un valuador que conozco». Graciela lo miró. Él ya había preguntado. Ella también había preguntado a un valuador diferente y le habían dado el mismo plazo. «Entonces el hato no puede esperar la tasación», dijo ella. «No puede. ¿Qué propones?» Hernán abrió su carpeta en una página que tenía notas escritas a mano. Letra apretada, inclinada ligeramente hacia la derecha, que Graciela reconoció sin querer reconocer. «Conservar el hato por ahora. Si al final decidimos vender el rancho, el ganado sano suma al precio total. Si decidimos conservarlo, ya tenemos el activo. No hay pérdida en conservarlo mientras tanto, siempre que don Tiburcio pueda manejarlo». «Don Tiburcio puede manejar lo que sea», dijo Graciela. «Ese no es el problema». «¿Cuál es el problema?» «El problema es que conservar el hato implica seguir invirtiendo. Alimento, veterinario, jornaleros, para cuando haya trabajo extra. Son gastos que los dos tenemos que cubrir mientras decidimos qué hacer. Y para eso necesitamos una cuenta conjunta o un acuerdo de cómo se reparten los gastos o algo concreto. No podemos dejar que don Tiburcio saque de su bolsa ni que el rancho vaya gastando reservas sin control». Hernán no había llegado a ese punto en su análisis. O sí había llegado, pero no lo había desarrollado. Lo vio procesar, ese movimiento interior que ella conocía, los ojos que se mueven levemente hacia adentro por un segundo, y ella misma apartó la vista antes de que él lo notara. «Tienes razón»,
dijo él. Sé que tengo razón. Un silencio breve, no hostil, de trabajo. Podemos abrir una cuenta conjunta con un depósito inicial de los dos, dijo Hernán. 50% cada uno. Don Tiburcio rinde cuentas a los dos mensualmente. Cualquier gasto mayor a una cantidad que acordemos requiere aprobación de los dos antes de hacerse. De acuerdo, pero antes de depositar un peso, necesito el presupuesto mensual del rancho, no en términos generales, detallado. Alimentación del ganado, gastos del personal, mantenimiento, veterinario, todo. Don Tiburcio lo puede hacer. Esta semana le pedimos el presupuesto. Esta semana, confirmó Graciela. Anotó algo en su carpeta. Hernán anotó algo en la suya. Hubo una pausa mientras los dos terminaban de escribir. «Y la tasación», dijo Hernán. «Pídela a tu valuador. Yo pido la mía también. Comparamos los dos números y usamos el promedio, o el que esté más fundamentado, según veamos». «De acuerdo». ¿Algo más urgente? No creo. Por ahora es esto. Graciela cerró su carpeta. La abrió de nuevo en otra sección. Un movimiento que no era necesario, que era el movimiento de alguien que necesita hacer algo con las manos mientras organiza lo que va a decir. ¿Tú qué quieres hacer con el rancho?, preguntó Hernán. Graciela levantó la vista. ¿Qué quiero yo? Sí, no como estrategia de negociación, como respuesta honesta. ¿Qué quieres? Era una pregunta que ella no esperaba en este momento, en esta sala de juntas con la jarra de agua entre los dos y los papeles ordenados sobre la mesa. Era también, lo reconoció en algún lugar que prefería no reconocer, exactamente la clase de pregunta que él siempre había sabido hacer. Directa, sin decoración, yendo al centro sin avisar, sin pedirle permiso al protocolo. «No lo sé todavía», dijo ella. Y era verdad. «Yo tampoco», dijo él. Y eso fue suficiente por ese día. Recogieron sus cosas, acordaron hablar con don Tiburcio esa misma semana y salieron a la calle donde el sol de octubre seguía cayendo sobre San Miguel de los Altos con la misma honestidad de antes. En la banqueta, antes de separarse, Hernán dijo: «El rancho está a 40 minutos. Deberíamos ir a verlo antes de tomar cualquier decisión importante. Los dos juntos». «Lo sé dónde está». «Sí, pero verlo solos es diferente a verlo juntos. Las cosas se ven distinto cuando hay dos pares de ojos». Graciela miró hacia la parroquia un momento, las mismas viejas de siempre cruzando el atrio, la misma calma de pueblo que no se altera. «El próximo jueves», dijo. «El próximo jueves», y se fueron en direcciones distintas, como iban a seguir haciendo durante mucho tiempo todavía. Graciela llegó al rancho La Providencia ese jueves, con media hora de anticipación. No lo planeó así. O sí, lo planeó y no se lo admitió. Quería ver el lugar sola, antes de verlo con él, antes de que la presencia de Hernán Covarrubias complicara lo que era simplemente un rancho que había heredado a medias y que necesitaba evaluar con la cabeza fría. Don Tiburcio la esperaba en el portón, apoyado en la madera, con esa postura de hombre que ha esperado muchas cosas en su vida y ha aprendido que la mayoría llega cuando tiene que llegar. Era un hombre de 60 y tantos años, difícil precisar cuántos, porque tenía esa clase de cara que el sol y el trabajo hacen igual a sí misma desde los 50 hasta los 70, seco como madera de mezquite, con sombrero vaquero de palma y manos que parecían hechas para agarrar cosas pesadas y mantenerlas quietas. «Señorita Graciela», dijo. «Siempre señorita». Desde que ella tenía 9 años y llegaba al rancho en vacaciones con su madre, y seguiría siendo señorita, aunque tuviera 90. «Don Tiburcio, ¿cómo está todo?», como lo dejó don Arcadio. «Venga, le enseño». Caminaron por el rancho durante casi una hora. Graciela vio las vacas en el potrero norte, gordas, tranquilas, con ese color de ganado bien alimentado que es diferente al color del ganado que apenas alcanza. Vio el maíz ya levantado, los costales ordenados en la bodega con sus amarres de rafia. Vio la casa principal con sus paredes de adobe blanco recién encalado.
el corredor de arcos que daba al patio interior, las bugambilias color fucsia desbordándose sobre el techo de teja como si nadie las hubiera plantado ahí, sino que hubieran llegado solas y decidido quedarse. Vio el sabino viejo junto al primer bordo, un árbol enorme, de esos que ya no se ven, con las ramas que caían hasta el agua y las raíces que salían de la tierra como dedos. Don Arcadio había dicho una vez que ese sabino tenía más de 120 años y que había estado ahí cuando llegaron sus abuelos. Graciela no tenía razón para dudar de eso. Sintió algo que prefirió no nombrar todavía. Lo guardó. «¿Cuántos años lleva usted aquí, don Tiburcio?», preguntó. «23 años, señorita. Llegué cuando tenía 42. Antes estaba en un rancho en Tepatitlán, pero se vendió y me quedé sin trabajo. Don Arcadio me contrató para cuidar el hato, y aquí me tiene todavía. ¿Y usted qué piensa que debería pasar con el rancho ahora?». Don Tiburcio se detuvo. La miró de lado, con los ojos entrecerrados bajo el ala del sombrero, con esa manera de mirar que tienen los hombres que han aprendido a pensar antes de responder, porque las respuestas tienen peso. «No me toca pensar eso, señorita. Me toca cuidarlo. Pero si le pregunto». El viejo capataz caminó unos pasos hacia el bordo, se agachó a examinar algo en la orilla del agua. Una piedra, nada, solo una razón para no responder de frente, y luego se irguió y se puso el sombrero más derecho. «Lo que yo pienso», dijo despacio, como si estuviera midiendo cada palabra para que cupiera exactamente, «es que un rancho como este se cuida mejor si alguien lo quiere, no si alguien lo tiene. Hay mucha diferencia entre tener una cosa y quererla. Eso lo aprendí en 23 años de cuidar lo ajeno». Graciela no respondió. Miró el sabino junto al bordo, las ramas largas que rozaban el agua. En ese momento escuchó el ruido de una camioneta en el camino de terracería. Hernán llegó con 15 minutos de retraso sobre la hora acordada. Bajó de su ram con una libreta bajo el brazo y una expresión de alguien que viene de manejarse en carretera pensando en otras cosas. Saludó a don Tiburcio con ese apretón de manos largo que tienen los hombres que se conocen desde antes de que cualquiera de los dos fuera adulto. «Don Tiburcio, cuánto tiempo sin verlo. Señor Hernán, está igual que siempre. ¿El rancho o yo?» «Los dos», dijo don Tiburcio, sin sonreír exactamente, pero con algo en la voz que era lo más cercano que ese hombre tenía a una sonrisa. Hernán miró a Graciela. Ella estaba parada junto al corredor de la casa principal, con los brazos cruzados, no en actitud hostil, sino en actitud de quien ya recorrió el lugar, ya formó sus opiniones, y está esperando a ver qué dice el otro. «¿Ya viste todo?», preguntó Hernán. «Casi todo». «¿Y? Está bien. Mejor de lo que esperaba». «Sí», dijo él, y nada más. Don Tiburcio los llevó a los dos juntos por el mismo recorrido, más corto esta vez, porque ya había hecho la versión larga con Graciela. Hernán hacía preguntas técnicas: el estado del pozo, la profundidad del agua, la capacidad de los bordos para retener en temporada de seca, el peso promedio del ganado, los costos de la última temporada de maíz. Preguntas de hombre que quiere entender cómo funciona algo antes de decidir qué hacer con ello. Graciela ya había hecho versiones de las mismas preguntas. Las respuestas eran las mismas. Ninguno de los dos mencionó eso. Al llegar al potrero norte, Hernán se apoyó en la cerca de madera y miró el hato por un momento sin decir nada. El ganado pastaba tranquilo bajo el sol de octubre. Uno de los becerros se acercó a la cerca con esa curiosidad de los animales jóvenes que todavía no han aprendido a desconfiar. Hernán le puso la mano en el hocico y el becerro la olió y se fue. «Mi tío me traía aquí en el verano», dijo Hernán de repente, sin que nadie le hubiera preguntado, como cuando uno dice algo porque necesita decirlo y el silencio fue suficientemente largo para que cupiera. «Cuando yo tenía 12,
13 años. Me enseñó a ordeñar en este mismo potrero. Lo hice tan mal la primera vez que la vaca me tiró una patada y don Arcadio se rió media hora seguida. Decía que era la primera vez que veía a alguien ordeñar al revés. Graciela lo miró de reojo. A mí me enseñó a montar, dijo ella después de un momento. Caí 4 veces antes de que me dejara salir del corral. La cuarta vez me lastimé la rodilla y le dije que no quería seguir. Me dijo que estaba bien, que podía parar, pero con una cara que dejaba muy claro que no había nadie en el mundo que se bajara del caballo 4 veces y se quedara en el suelo. ¿Y a la quinta montada? A la quinta ya no caí. Silencio. Pero un silencio diferente a los de la notaría, más ancho, con el ruido del viento en el potrero y los zanates chillando en los huizaches del lindero y el olor a tierra húmeda de bordo que es un olor de los altos que no existe en ningún otro lugar. «Oye», dijo Hernán, no como inicio de negociación, sino como inicio de algo que no había planeado exactamente. ¿Por qué no hablamos primero de lo que sabemos que no queremos antes de hablar de lo que queremos? A veces es más fácil llegar a un lugar cuando sabes primero qué lugares no quieres. Graciela lo miró. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que los dos llegamos aquí con algo ya pensado y ninguno de los dos lo ha dicho en voz alta todavía. Eso hace más lenta la conversación. Yo no tengo una posición fija. Yo tampoco. Pero tengo cosas que sé que no quiero hacer con este rancho. ¿Cómo qué? Hernán se volvió hacia ella. Directo. No quiero venderlo a un desconocido para que lo convierta en otra cosa. Don Arcadio lo construyó en 40 años. Merece más que eso. Graciela lo miró durante un momento. Yo tampoco quiero eso, dijo. Bien, eso ya es algo en común. Es algo, confirmó ella, y en su voz había algo que no era acuerdo completo todavía, pero tampoco era resistencia, era algo intermedio y sin nombre, que era quizás el inicio de una conversación distinta a todas las que habían tenido en la notaría. Don Tiburcio, que había estado parado a prudente distancia revisando una cerca que no necesitaba revisión desde hacía por lo menos 2 semanas, dijo desde allá sin voltear: «¿Los señores se quedan a comer? Tengo frijoles y tortillas de esta mañana». Los dos se miraron. «Sí», dijo Graciela. «Sí», dijo Hernán. Y don Tiburcio asintió y fue hacia la cocina como si hubiera sabido desde el principio que iban a quedarse. Comieron en el corredor de la casa principal, en la mesa de madera donde don Arcadio había comido solo los últimos años de su vida. Don Tiburcio sirvió los frijoles con epazote fresco, tortillas hechas a mano todavía tibias, salsa de chile morita tatemado, queso ranchero desmoronado encima, agua de Jamaica en una jarra de vidrio. Nada más, y era suficiente, era exactamente lo que ese lugar pedía en ese momento. Comieron en silencio durante un rato. No un silencio incómodo, sino un silencio de rancho, de mediodía quieto, de lugar que no pide que nadie llene el aire de palabras porque el lugar ya tiene su propio sonido y es suficiente. «¿Cómo está tu hijo?», preguntó Hernán en algún momento entre los frijoles y el café. Graciela levantó la vista. Que él supiera que tenía un hijo significaba que alguien le había contado. Probablemente Adela, o alguien de la familia de los Covarrubias, que cruzaba información con alguien de la familia de los Paredes, como pasa en los Altos, donde todo el mundo está conectado con todo el mundo por algún lado. No preguntó quién. «Bien, 16 años, está estudiando en Guadalajara, ingeniería. ¿Le gusta?» «Dice que sí, aunque lo que más le gusta es que está en Guadalajara y puede hacer lo que quiere los fines de semana». Hernán sonrió, una sonrisa real, no la contenida de la notaría. «Normal a esa edad, muy normal», dijo Graciela, y luego, porque la conversación lo pedía y porque era más fácil preguntarlo aquí, en el corredor del rancho, que en la sala de juntas del licenciado Batis. «¿Y tú?» «Bien. El despacho va bien, mucho trabajo, que no es queja, sin familia, que tampoco es queja». Pausa breve. Así salieron las cosas. Lo dijo sin drama,
sin la melancolía calculada de quien quiere que lo compadezcan. Era una declaración de hecho, dicha por alguien que ha hecho las paces con sus hechos, aunque no todas las paces que se pueden hacer. «Oye», dijo él después de un momento, «no tenemos que hablar de eso. No estoy hablando de eso». «Bien, bien». Terminaron el café. Don Tiburcio recogió los platos. Afuera, el sabino junto al primer bordo movía sus ramas largas con el viento de la tarde que bajaba de la sierra, ese viento de octubre en los altos que huele a pino y a tierra mojada de lluvia reciente. Antes de irse, Hernán se detuvo en el corredor y miró la fachada de la casa con una atención diferente a la que había usado para mirar el ganado y el bordo. La miró como arquitecto. Graciela lo vio hacerlo. Vio ese cambio en su mirada, que no es una mirada de sentimiento sino de estructura, de tiempo, de lo que dura y lo que se cae. «El adobe está bien», dijo casi para sí mismo. «Bien puesto, bien conservado. La teja también, aunque hay una sección del techo del fondo que va a necesitar trabajo antes del invierno. Esto tiene otro medio siglo sin problema, si se cuida como se ha cuidado». Graciela no respondió, pero lo registró. Salieron juntos al patio. Las sombras de la tarde ya habían alargado todo y el aire tenía ese frío limpio de altiplano que llega de repente en cuanto el sol baja. «El jueves que viene», dijo Hernán. «El jueves que viene», dijo ella. Y se fueron por caminos distintos, cada uno llevando consigo algo de ese corredor, de esa comida, de ese sabino junto al bordo que seguía siendo el mismo de siempre. El segundo jueves fue en la notaría. Hablaron del presupuesto mensual que don Tiburcio había preparado, detallado, honesto, con cada rubro desglosado en una lista que demostraba que el capataz sabía exactamente en qué se gastaba el rancho y en qué no. Era un presupuesto razonable. Lo aprobaron con 2 ajustes menores, uno propuesto por cada uno. Abrieron la cuenta conjunta. Firmaron los papeles que el licenciado Batis había preparado. Fue eficiente, ordenado, y al final, cuando todo estaba firmado y guardado, y no había ninguna razón práctica para seguir en esa sala, ninguno de los dos se fue. Se quedaron hablando de si el precio del maíz iba a recuperarse en la siguiente temporada, del estado de los caminos en los altos después de las lluvias, de un rancho que Graciela conocía en Atotonilco, que había resuelto el problema del forraje de invierno con una combinación que don Tiburcio podría considerar, y cuando Graciela se dio cuenta, eran las 12:30 y llevaban 40 minutos hablando de cosas que no estaban en ninguna agenda. Salieron a la calle. El sol de mediodía caía sobre la banqueta con fuerza. «El siguiente jueves vamos al rancho», dijo Hernán. «Bien», dijo Graciela. El tercer jueves fue al rancho. Don Tiburcio tenía un problema, una grieta en el muro del segundo bordo, abierta por las últimas lluvias, que si no se atendía antes del invierno, podría comprometer el nivel de agua en la temporada seca. Hernán revisó la grieta con esa mirada que tenía, la de medir, la de calcular cómo una cosa lleva a otra, y propuso una solución que usaba tierra compactada y piedra del mismo lugar. Graciela propuso reforzar también la base del muro, porque la grieta visible era síntoma de algo más abajo. La solución de los dos juntos era mejor que cualquiera de las dos por separado, y los dos lo sabían, y ninguno de los dos lo dijo en voz alta porque no hacía falta. Don Tiburcio los escuchó sin interrumpir. Cuando terminaron dijo solamente: «Así lo haremos», y fue a organizar a los mozos. El cuarto jueves llovió. Llovió de verdad, de esa manera en que llueve en los altos en octubre, lluvia horizontal y fría que viene de la sierra y no avisa, que en 10 minutos convierte el camino de terracería en barro y hace que quedarse adentro sea la única opción razonable. Se quedaron en la casa principal del rancho porque salir no tenía caso. Don Tiburcio hizo café de olla con canela y piloncillo, oscuro y espeso, del tipo que calienta desde adentro. Fue ese jueves cuando Adela Covarrubias apareció. Adela era prima de Hernán, hija de uno de los hermanos mayores de don Arcadio,
5 años mayor que Hernán, con la lengua tan directa como siempre había sido, y con esa costumbre de aparecer donde no la habían invitado, con la total convicción de que su presencia era bienvenida y necesaria. Llegó en un suru color crema, con paraguas de colores y una canasta con pan envuelto en trapo, diciendo que venía a ver cómo estaba todo desde que murió el tío y a traerle algo de comer a don Tiburcio, que seguramente estaba solo. Vio a Graciela en el corredor tomando su café y no se sorprendió en absoluto, lo cual significaba que ya sabía, lo cual significaba que alguien se lo había contado, y ese alguien podría ser cualquiera de una lista larga de personas en los Altos que conocían a los Covarrubias y a los Paredes, y que seguían con atención todo lo que pasaba entre las familias del rumbo. «¡De Graciela!», dijo Adela, con esa calidez específica de mujer que abraza con fuerza mientras con los ojos está catalogando todo lo que ve. «Muchacha, ¿cuánto tiempo?» «Adela, qué gusto verte». Se abrazaron. Hernán, que había escuchado el carro desde adentro y había salido al corredor, vio el abrazo con una expresión perfectamente neutral que no revelaba nada. «Hernán, hijo», dijo Adela, y lo abrazó también con la misma fuerza. «Qué bueno que están aquí los dos. Qué bueno que están platicando». «Estamos resolviendo asuntos del rancho», dijo Hernán, con una voz tranquila, la voz de alguien que está poniendo una descripción sobre la mesa antes de que alguien más ponga otra. «Sí, sí», dijo Adela, con un tono que indicaba que la descripción le parecía interesante pero incompleta. «Don Tiburcio, ¿hay más café?». Se instaló en el corredor con una facilidad que no dejaba duda sobre sus intenciones. Sacó el pan de pulque de la canasta, un pan grande, dorado, con azúcar encima, y lo puso en la mesa sin preguntar si a alguien le apetecía, que era su manera de hacer casi todo. La lluvia seguía cayendo. Afuera el patio era ya un espejo de agua. El sabino junto al bordo desaparecía en la neblina baja. «Entonces», dijo Adela, con esa manera suya de iniciar conversaciones como si ya llevaran rato hablando. «¿Ya decidieron qué van a hacer?» «Todavía estamos evaluando las opciones», dijo Graciela, con una calma que era trabajo consciente. «Hay varias consideraciones que tomar en cuenta», dijo Hernán. Adela los miró a uno y al otro. Tomó su café. Miró la lluvia durante un momento, como si estuviera dándoles la oportunidad de decir algo más sustancial antes de hablar ella. Como nadie dijo nada, habló. «Miren», dijo, con la calma de quien ya decidió que va a decir algo, y el único punto que queda es cómo decirlo. «Yo los quiero mucho a los dos. Los he querido siempre, a los dos, aunque sé que eso a veces no se nota. Y precisamente porque los quiero, les voy a decir algo que nadie más les va a decir, porque nadie más se va a meter donde no lo llaman. Yo sí me meto, que ya me conocen». «Adela», dijo Hernán, un tono preventivo, claro. «No, déjame». Comió un pedazo de pan. Tomó otro sorbo de café. La lluvia en el techo de teja hacía ese ruido de tambor suave que tiene la lluvia cuando cae bien. «Llevan 4 jueves aquí hablando del rancho. 4 jueves seguidos. Y el rancho está bien. El rancho está muy bien. Don Tiburcio lo tiene perfectamente, como lo ha tenido siempre. Un rancho como este no necesita que sus dueños vengan 4 jueves seguidos a supervisarlo. Don Tiburcio lleva 23 años manejándolo solo». Pausa. «Lo que pasa es que ustedes se siguen viendo los jueves y le llaman a eso hablar del rancho porque así es más fácil que llamarle por su nombre». El silencio que siguió fue de una calidad completamente distinta a todos los silencios anteriores. No era el silencio del trabajo ni el silencio de quien está procesando un dato. Era el silencio de 2 personas que acaban de escuchar en voz alta algo que sabían y que nadie debía decir todavía porque ellos mismos no estaban listos para nombrarlo. «Adela», dijo Graciela con una voz perfectamente tranquila, «no sabes de lo que estás hablando». «Ay, muchacha», dijo Adela, y en su voz había algo que era genuinamente tierno, que no era crueldad,
sino la preocupación de alguien que ha visto a dos personas complicarse la vida durante 18 años desde afuera y tiene algo que decir al respecto. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Lo que pasa es que tú no quieres que yo lo sepa, y eso es completamente distinto. Hernán se levantó y caminó hasta el borde del corredor. Se apoyó en uno de los arcos de adobe y miró la lluvia sin decir nada. Graciela miró su taza de café. Don Tiburcio, que había estado adentro en la cocina y que casi con seguridad había escuchado todo, no salió. Adela comió otro pedazo de pan, con la serenidad de quien ha dicho lo que tenía que decir y no necesita que le agradezcan. La lluvia duró otra hora larga. Adela habló de otras cosas. Una boda en Tepatitlán el mes siguiente. Los hijos de un primo que se habían ido al norte. El precio del aguacate que había subido y bajado, y vuelto a subir como siempre. Nadie volvió al tema. Cuando escampó, Adela recogió su canasta, abrazó a los dos con la misma fuerza de antes, le dejó el resto del pan a don Tiburcio y se fue en su tsuru color crema por el camino de terracería que ya empezaba a asentarse. Hernán y Graciela se quedaron solos en el corredor. La lluvia había dejado el patio brillante y el aire olía a tierra mojada y a hierbas. El sabino junto al bordo había vuelto a aparecer entre la neblina. No se miraron por un momento. «Está loca», dijo Graciela. «Sí», dijo Hernán. Los dos sabían que ninguno de los dos creía lo que acababa de decir. El quinto jueves nadie propuso la notaría. Los dos llegaron al rancho como si eso hubiera sido acordado, aunque no lo había sido, y don Tiburcio no hizo ningún comentario sobre ese cambio, porque don Tiburcio era hombre de no comentar lo que no le preguntaban. Había trabajo real ese día. Uno de los jornaleros que ayudaba en el refuerzo del bordo se había torcido el tobillo la tarde anterior, y don Tiburcio necesitaba una mano extra para supervisar la cuadrilla de mozos que iban a terminar el trabajo. Hernán se puso a trabajar sin que nadie se lo pidiera. Se quitó la chamarra, la colgó en un clavo de la bodega, arremangó la camisa y pasó hora y media entre costales de tierra y piedra y mozos jóvenes que al principio lo miraron con la duda de quien no sabe si el patrón que llega a trabajar lo hace de verdad o no más de adorno. Lo hacía de verdad. Hernán Covarrubias cargaba costales de tierra compactada con la misma eficiencia con que dirigía a los mozos, calculando, midiendo, diciéndole a cada quien qué hacer en el momento correcto sin levantar la voz, sin escándalo, con la autoridad tranquila de alguien que sabe lo que está haciendo. Graciela trabajó del otro lado del rancho. Revisó las cuentas del mes con don Tiburcio. Gastos reales contra presupuesto, rubro por rubro. Habló con el veterinario que había venido a revisar 3 vacas que tenían una cojera leve en el potrero sur. Tomó decisiones sobre los gastos de noviembre con la misma eficiencia con que manejaba su propio rancho en Tepatitlán, que era la eficiencia de alguien que lleva 18 años haciéndolo sola y ya no necesita consultarlo con nadie. No se cruzaron en 2 horas. Fue en ese tiempo separado cuando Graciela vio algo que no buscó ver. Salía de la bodega con don Tiburcio, cuando Hernán pasó cargando un costal de tierra junto con uno de los mozos jóvenes. Un muchacho de no más de 17 años que trabajaba en el rancho desde hacía unos meses y que todavía no tenía bien calibrada la fuerza que se necesita para ciertas cosas. El muchacho tropezó con una piedra que no vio. El costal se fue hacia un lado, el muchacho hacia el otro. Y en el segundo en que los dos iban a caer sobre el barro del camino, Hernán los agarró a los dos, al costal con un brazo y al muchacho con el otro, sin decir nada, sin escándalo, sin el gesto de quien quiere que lo vean haciendo algo. Solo lo hizo, con esa clase de fuerza que no necesita demostración, porque ya está en otra cosa cuando la usa. El mozo se rió, avergonzado. Hernán dijo algo en voz baja. El muchacho asintió. Agarró su lado del costal y siguieron caminando hacia el bordo. Graciela siguió caminando también. Don Tiburcio siguió explicando los gastos del veterinario. Ella siguió respondiendo.
Pero algo se había movido en algún lugar que prefería no inspeccionar. El gesto de Hernán no había sido heroico, no había tenido ningún cálculo, había sido simplemente lo que hace alguien cuyo instinto, cuando algo está a punto de caerse, es sostenerlo, sin preguntarse si debe, sin esperar a ver qué pasa. Ella conocía ese instinto, lo tenía también. Lo había desarrollado sola, en 18 años, en un rancho de Tepatitlán, donde si uno no sostenía las cosas, nadie más lo hacía. No lo pensó más, pero lo guardó en el mismo lugar donde había guardado lo que dijo don Tiburcio sobre querer y tener y lo que había sentido al ver el Sabino junto al bordo la primera vez. Al mediodía, con el bordo terminado y don Tiburcio adentro preparando la comida, Hernán se lavó en el grifo del patio y se sentó en una piedra grande junto al ahuehuete. Tenía tierra en la camisa y en los antebrazos, y no parecía importarle en lo más mínimo. Graciela llegó del otro lado del patio y se sentó en otra piedra a 4 metros. ¿Cómo quedó el bordo? Bien. Va a aguantar la temporada y la siguiente con comodidad. El problema estaba más en la base que en la grieta visible, como dijiste. ¿Y las vacas del potrero sur? El veterinario dice que es el pasto. Hay algo en el potrero sur que les está lastimando las patas, probablemente una hierba que crece después de las lluvias. Hay que cambiarlas al norte 2 semanas y ver si se recuperan. Ya se lo dije a don Tiburcio. Bien. Silencio de trabajo terminado. Silencio de mediodía quieto en los altos con el sol calentando las piedras del patio y el zanate solitario gritando desde un huizache del lindero. Lo que dijo Adela el jueves pasado, dijo Hernán, sin prólogo, mirando sus manos. No hace falta hablar de eso. No, pero quiero decirte algo. Graciela lo miró. No estoy aquí solo por lo que Adela cree, dijo Hernán, hablando despacio, con el cuidado de quien elige las palabras, no para impresionar, sino para no equivocarse. Estoy aquí porque el rancho es un problema real que los dos tenemos que resolver. Eso es verdad. No es pretexto. Hay decisiones que tomar y tomarlas lleva tiempo y requiere que los dos estemos presentes. Eso no lo estoy inventando. Lo sé, dijo Graciela. Pero también, pausa. También es verdad que hay algo que ninguno de los dos ha dicho y que está conviviendo con los asuntos del rancho sin que lo nombremos. Eso también lo sé, y prefiero decirlo a pretender que no está. Graciela miró el ahuehuete, sus raíces saliendo de la tierra como si llevaran un siglo agarrando ese lugar para que no se fuera a ningún lado. El árbol más viejo del rancho, antes que los Covarrubias, antes que nadie. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. No con hostilidad, con precisión, con la precisión de alguien que quiere entender exactamente qué le están diciendo antes de responder. Quiero decir que hace 18 años no terminamos algo, y que seguimos sin terminarlo, y que quizás eso tiene algo que ver con por qué los dos seguimos sin poder decir claramente qué queremos hacer con el rancho, aunque ya tengamos suficiente información para decidir. El silencio que siguió fue largo, lleno, no vacío. Hernán, dijo Graciela despacio, lo que no dijimos hace 18 años, tampoco hay que decirlo hoy. No te estoy pidiendo que lo digas hoy. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Él levantó la vista, la miró directamente, con esa forma de mirar suya que siempre había sido el problema y la respuesta al mismo tiempo. Nada, dijo. Solo estoy diciendo que sé que está, que soy consciente de eso. Nada más que eso. Graciela lo miró por un momento más. Luego miró el ahuehuete. Yo también soy consciente de eso, dijo, en voz baja, no como concesión, como el dato que era. Don Tiburcio llamó desde el corredor que la comida estaba lista. Se levantaron. Caminaron hacia el corredor sin decir más. La distancia entre ellos era la misma de siempre, pero la distancia ya no era la misma. El sexto jueves llegó con una complicación que ninguno de los dos había calculado. El licenciado Batis,
Los recibió con un sobre en la mano y una expresión que no era exactamente incómoda, pero que tampoco era la de un hombre completamente tranquilo. «Llegó esto ayer», dijo poniéndolo sobre la mesa. «Una oferta formal de compra por el rancho La Providencia. Grupo Terramar, desarrolladores con base en Guadalajara, proyectos residenciales campestres». Hernán tomó el sobre. Lo abrió. Leyó. Se lo pasó a Graciela sin decir nada todavía. Graciela leyó el número. Era un número serio. Era un número que significaba, dividido en dos partes iguales, más dinero del que ninguno de los dos había esperado. «No», dijo Hernán, antes de que ella terminara de leer la segunda página. Graciela levantó la vista. «Deja que termine. Puedes leer todo lo que quieras. Mi posición es no. No puedes tener posición sin mi acuerdo. Para vender, se necesitan los dos. Por eso te lo estoy diciendo. Mi posición es no. Lo que hagas tú con la tuya es tu decisión». Graciela terminó de leer. Puso el sobre la mesa. Lo miró un momento. Luego miró a Hernán. «¿Y si yo digo que sí?», preguntó. El silencio fue diferente, tenso de una manera distinta a todos los silencios anteriores. «¿Quieres venderle a Terramar?», preguntó Hernán. No con juicio, con una pregunta real que esperaba una respuesta real. Dije, «¿Y si yo digo que sí?». No dije que quiero hacerlo. Estás poniendo la posibilidad sobre la mesa. Estoy diciendo que es dinero real y que sería irresponsable descartarlo en 10 segundos sin analizarlo. Lo analicé. ¿En el tiempo que tardaste en leerlo? Sé lo que hace Terramar con los ranchos que compra. Los convierten en fraccionamientos campestres para gente de ciudad que quiere el paisaje sin el trabajo. El ganado desaparece. Los jornaleros se van. Don Tiburcio cobra su liquidación y en 3 años hay casas de fin de semana donde estaba el potrero norte, con bardas y jardines y una caseta de vigilancia en la entrada. «Todo eso puede ser cierto», dijo Graciela, con una calma que era esfuerzo, que era trabajo consciente de no reaccionar al tono, sino a lo que estaba debajo del tono. «Y seguiría siendo dinero real que los dos podríamos usar para lo que quisiéramos». «Graciela». «No me digas Graciela con ese tono». «¿Cuál tono?» «Ese, el de ya decidiste y solo estás esperando que yo llegue al mismo lugar». Hernán se quedó quieto un momento. Luego dijo, «Tienes razón». Graciela lo miró. «Sí tengo ese tono», dijo él, «y no es justo porque no hemos analizado nada juntos todavía. Tienes razón en eso. Analicémoslo». Lo analizaron. Durante 2 horas largas, con el licenciado Batis, respondiendo preguntas sobre el proceso legal, con números escritos en papel, con preguntas sobre las condiciones de la oferta y los plazos y las cláusulas que Terramar había incluido. Fue la reunión más larga y más densa que habían tenido. También fue, aunque ninguno lo dijera, la más honesta, porque en ella los dos tuvieron que decir en voz alta cosas que habían estado pensando y no habían querido mostrar todavía. Al final del análisis, Graciela dijo, «No vamos a venderle a Terramar». Hernán la miró. «No porque el dinero no importe», continuó ella, «sino porque lo que dijiste del rancho es correcto, y porque don Arcadio no nos lo dejó para eso, y porque, pausa breve, porque yo tampoco quiero eso, aunque me costó admitirlo». «¿Por qué te costó?». Graciela lo miró. «Porque tú lo dijiste primero». Hernán no sonrió. Pero algo en su postura cambió de una manera pequeña y real. «Le mandamos respuesta a Terramar esta semana», dijo. «Esta semana. Y la siguiente vez que nos veamos, Hernán, tenemos que hablar en serio de qué vamos a hacer con el rancho. Ya tenemos suficiente información. Ya no hay razón para seguir aplazando esa conversación». «Tienes razón. Lo sé». El licenciado Batis recogió el sobre de Terramar y lo guardó en su cajón con la expresión de quien ya sabía cuál iba a ser la respuesta desde antes de dárselos. El 7º jueves fue diferente porque ninguno de los dos llevó carpeta. Fue al rancho. Don Tiburcio tenía el café listo cuando llegaron.
El sol de noviembre en los altos es más blanco y más limpio que el de octubre, sin la humedad de las lluvias, con esa claridad de altura que hace que todo se vea más lejos, los colores más nítidos, los perfiles de la sierra más definidos. Se sentaron en el corredor. Don Tiburcio sirvió el café y desapareció hacia el potrero con la discreción que era ya su manera de darles espacio sin que ellos tuvieran que pedírselo. «Quiero quedarme con el rancho», dijo Graciela. Lo dijo sin prólogo y sin preparación, con la misma manera directa con que había aprendido a decir las cosas en 18 años de decidir sola. Hernán la miró. «¿Comprándome mi parte? Si podemos acordar un precio justo, o buscando alguna fórmula distinta que funcione para los dos, pero quiero quedarme con él». ¿Por qué? La misma pregunta de siempre, sin estrategia. ¿Por qué? Graciela miró el corredor, las bugambilias que nadie había plantado y que estaban ahí de todas formas, el sabino en la distancia, junto al bordo, con sus ramas que rozaban el agua. «Ah, porque es lo que don Arcadio quería que hiciéramos con él», dijo, «cuidarlo, y porque cada vez que llego aquí siento algo que no siento en ningún otro lugar, y eso tiene que significar algo, aunque todavía no sé exactamente qué». Hernán tuvo su taza en las manos sin beber. «Yo también quiero quedarme con él», dijo. Graciela lo miró. «¿Comprándome mi parte?» «No, quedándonos los dos». El silencio que siguió no fue de sorpresa. Fue de alguien que acaba de escuchar en voz alta algo que ya sabía, pero que todavía no había querido decirse. «Eso no es una decisión de negocios», dijo Graciela despacio. «No», admitió él. «No lo es completamente. Es una decisión de otra cosa también». «Sí, de otra cosa también. ¿Y de esa otra cosa queremos hablar?» Hernán puso la taza sobre la mesa, la miró un momento, luego la miró a ella. «Yo te lastimé hace 18 años», dijo. «O tú me lastimaste a mí, o nos lastimamos el uno al otro sin querer hacerlo. Probablemente las tres cosas son verdad al mismo tiempo». Graciela no respondió de inmediato. «Yo creo en una cuarta versión», dijo. «¿Cuál?» «Que ninguno de los dos supo cómo pedirle al otro lo que necesitaba, y que eso es distinto a lastimarse a propósito». Hernán la miró durante un momento largo. Afuera, un zanate gritó desde los huizaches del lindero y se cayó. «No voy a decir que ya está», dijo Hernán, «porque no está. 18 años no se resuelven en una mañana en un corredor. No te estoy pidiendo que digas que ya está. ¿Qué me estás pidiendo?» Graciela tomó su taza, bebió, miró el sabino junto al bordo. «Lo mismo que tú me pediste en el patio junto al ahuehuete», dijo. «Nada todavía, solo reconocer que está». Hernán lo reconoció. Reconoció que ella se lo estaba devolviendo, exacta, justa, con el mismo peso que él había puesto. «Bien», dijo. «Bien», dijo ella. Don Tiburcio apareció desde la cocina con una cazuela de frijoles de olla, como si la conversación hubiera llegado por sí sola al momento en que era hora de comer. Pasaron 2 semanas sin que hubiera un jueves acordado. No fue ruptura. Fue ese espacio que a veces se necesita entre lo que se dice y lo que se hace. Ese tiempo en que las cosas que se nombraron necesitan asentarse antes de que uno pueda saber qué hacer con ellas. Graciela volvió a Tepatitlán y se metió en su rancho con la energía de siempre. Revisó sus cuentas, habló con sus trabajadores, fue a la reunión mensual de la asociación ganadera en el municipio, cocinó el fin de semana para su hijo que bajó de Guadalajara con una mochila de ropa sucia y 3 días de hambre acumulada. Vivió su vida con la normalidad de siempre, o con lo que se parecía a la normalidad cuando uno lleva algo guardado que todavía no ha terminado de procesar. 2 veces agarró el teléfono para llamar a Hernán. Las 2 veces lo dejó en la mesa sin marcar. No porque no tuviera que decirle, porque lo que tenía que decirle no cabía todavía en una llamada telefónica. El martes de la segunda semana llamó don Tiburcio. «Señorita Graciela, ¿cómo está?» «Bien, don Tiburcio. ¿Algún problema en el rancho?» «Ningún problema, todo bien».
Solo quería avisarle que el señor Hernán estuvo aquí el sábado. Graciela hizo una pausa. ¿Estuvo en el rancho? Sí, señorita, llegó en la mañana, temprano. Estuvo viendo la casa por dentro y por fuera con esa manera suya de mirar. Midió cosas, tomó notas en su libreta, estuvo como 3 horas y luego se fue. ¿Le dijo algo? Me preguntó cuánto costaría reforzar el techo de la habitación del fondo. Me dijo que la pared norte necesita trabajo antes del invierno. Me dijo que iba a conseguir presupuesto de materiales. ¿Para qué?, preguntó Graciela. Despacio. ¿Para vender o para quedarse? Para quedarse, señorita. Dijo que si van a conservar el rancho, conviene arreglar lo que hay que arreglar antes de que llegue el frío, que después es más caro y más difícil. Silencio. Gracias, don Tiburcio. Colgó. Se quedó parada en la cocina con el teléfono en la mano y el sol de mediodía entrando por la ventana. Hernán había ido al rancho solo, un sábado, y había empezado a medir y planear y hablar con don Tiburcio sobre reparaciones sin decírselo a ella. No como declaración, como acción, como la cosa concreta que hace alguien que ya tomó una decisión, aunque todavía no la haya dicho en voz alta. Graciela puso el teléfono en la mesa de la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Lo bebió despacio, mirando por la ventana el patio de su rancho en Tepatitlán. Su rancho, el que era suyo, el que había construido sola en 18 años. Luego fue a su cuarto, sacó de la cajuela de su escritorio el directorio de contactos que tenía desde hacía años y buscó algo específico: arquitectos en Los Altos que trabajaran con adobe. Encontró 2 nombres que había anotado tiempo atrás de una reunión de la asociación ganadera. Los 2 tenían experiencia en rehabilitación de casas de rancho antiguas. Anotó los teléfonos en un papel. Los guardó en su bolsa. Esa noche no llamó a Hernán. Pero al día siguiente, antes de que empezara su jornada en el rancho, marcó al primero de los arquitectos. Buenos días. Le llamo por una casa de adobe en Los Altos de Jalisco. Una casa de rancho con unos 80 años, techo de teja, problema en una pared y en un techo. ¿Podría ir a verla la semana que viene para hacer un diagnóstico? Anotó el día y la hora. Guardó el papel en la misma bolsa donde tenía los teléfonos. No le avisó a Hernán esa noche, pero a la mañana siguiente le mandó un mensaje. Sin prólogo. Contraté a un arquitecto especialista en adobe para ver la casa la semana que viene. ¿Puedes el martes a las 10? La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Puedo el martes. Y luego, después de un momento, buen arquitecto. Graciela leyó el mensaje. No respondió, pero guardó el teléfono con una calma que era diferente. No la calma de quien tiene todo bajo control, sino la calma de quien ha dejado de necesitar tenerlo. En Guadalajara, esa misma noche, Hernán abrió su computadora y buscó en sus archivos los planos que había hecho de la casa del rancho el sábado que fue solo. Planos simples, a mano, con medidas tomadas con el metro que siempre llevaba en el carro y notas sobre el estado de cada elemento. El techo de la habitación del fondo, la viga central, la pared norte, el repello que había que reponer. Los revisó. Corrigió 2 medidas donde no recordaba bien. Agregó una nota sobre la chimenea de piedra de la sala que había revisado y que funcionaba bien y que en invierno haría el rancho habitable de verdad. Estuvo trabajando en esos planos durante 1 hora. Cuando terminó, los guardó con un nombre de archivo que no había usado en ningún proyecto anterior: La Providencia. No era un proyecto del despacho, era otra cosa. Era la cosa concreta que había hecho sin que nadie se lo pidiera, en la misma dirección en que Graciela había hecho la suya, sin que los 2 lo hubieran planeado ni coordinado, ni siquiera mencionado. Afuera de la ventana, Guadalajara brillaba en la noche con sus luces y su ruido constante. Hernán apagó la computadora. Fue a prepararse algo de cenar. Pensó en el martes que viene, en la casa de adobe, en el Sabino junto al bordo, en lo que Graciela había dicho en el corredor. Lo mismo que tú me pediste en el patio junto al agüehuete. Nada todavía. Solo reconocer que está. Era suficiente por ahora.
Era más que suficiente. El martes, los dos llegaron al rancho antes que el arquitecto. Don Tiburcio los recibió en el portón con el café ya puesto, y esa calma de hombre que no se sorprende de nada porque ha visto suficientes cosas en suficientes años como para entender que la gente eventualmente llega a donde tiene que llegar, aunque tarde más de lo que debería. El arquitecto llegó a las 10:15. Un hombre de unos 50 años, con sombrero de palma y overol de trabajo, que se presentó con un apretón de mano firme y empezó a revisar la casa con una meticulosidad que a Graciela le pareció exactamente correcta. Revisó la pared norte palmo a palmo, tocando el adobe, escuchando, raspando con una navaja pequeña en los puntos donde el repello había cedido. Revisó el techo de la habitación del fondo desde adentro y desde afuera, subiendo al tejado con una agilidad que desmintió los 50 años. Revisó la chimenea, las vigas, los pisos de ladrillo. Hernán lo siguió por toda la casa haciéndole preguntas técnicas que el arquitecto respondía con la precisión de alguien que conoce su oficio. Graciela lo siguió también, escuchando, haciendo sus propias preguntas cuando las tenía, sin dejarse fuera de la conversación. Al final, en el corredor, el arquitecto les dio su diagnóstico. La casa estaba en buen estado general. La pared norte necesitaba reposición de repello en una sección de unos 4 metros cuadrados y revisión del adobe en 2 o 3 puntos donde la humedad había entrado. El techo de la habitación del fondo necesitaba reposición de 2 tejas y refuerzo de la viga central, con una viga de madera de la misma especie. Encino, si encontraban, porque era lo que había originalmente. El resto de la casa, con mantenimiento regular, podía durar otros 50 años sin mayor problema. ¿Les mando el presupuesto formal esta semana?, preguntó. Sí, dijo Graciela. Sí, dijo Hernán. El arquitecto se fue por el mismo camino de terracería por donde había llegado, levantando un poco de polvo en el aire quieto de la mañana. Don Tiburcio apareció con más café y con la pregunta de si se quedaban a comer, que ya era casi una costumbre. Se quedaron. Comieron en el corredor con el sol de noviembre cayendo limpio sobre el patio y el sabino junto al bordo quieto en el aire sin viento. Don Tiburcio había hecho caldo de res con verduras y epazote, tortillas recién hechas, una salsa de chile de árbol que ardía de manera honesta y reconfortante. Comieron sin hablar mucho, no por incomodidad, sino porque el lugar no pedía palabras en ese momento y los dos lo sabían. ¿Cuándo podrías empezar a trabajar desde aquí?, preguntó Hernán en algún momento entre el caldo y el café. Lo preguntó mirando su plato, no a ella. Como si la pregunta fuera más fácil así. Graciela lo miró. ¿Qué quieres decir? ¿Que si vamos a quedarnos con el rancho y a manejarlo en serio, alguien tiene que poder estar aquí regularmente? No solo los jueves. Alguien que conozca el lugar, que sepa tomar decisiones en el momento cuando don Tiburcio lo necesite. Pausa. Mi trabajo me tiene más en Guadalajara que en Los Altos. El tuyo es en Tepatitlán, que está a 40 minutos. Tepatitlán está a 40 minutos, confirmó Graciela. Podría venir 2 o 3 días a la semana si la habitación del fondo está habitable. Podría estarlo en un mes, con el trabajo del arquitecto. Un mes. ¿Podrías en un mes? Graciela lo miró durante un momento. Hernán, ¿me estás preguntando si puedo venir al rancho 2 días a la semana o me estás preguntando otra cosa? Él levantó la vista, la miró directamente. Las 2 cosas, dijo. Al mismo tiempo, las 2 son preguntas reales. El silencio fue breve esta vez, no pesado, solo el tiempo que necesitaba. La primera sí, dijo Graciela. La segunda todavía no lo sé y necesito que eso esté bien. Está bien, dijo Hernán, sin dudar. Eso está bien. Don Tiburcio recogió los platos con su calma habitual. Afuera, los zanates habían vuelto a los huizaches del lindero y chillaban en ese tono suyo que no era alegre ni triste, sino simplemente el sonido que hacen los zanates en Los Altos en noviembre, que es parte del sonido del lugar,
como las campanas de la parroquia y el viento en la sierra. Entonces, dijo Graciela, lo que sigue es, aprobamos el presupuesto del arquitecto, empezamos el trabajo en la casa y en un mes tenemos la habitación del fondo lista. Y la cuenta conjunta tiene fondos suficientes para cubrir el trabajo, dijo Hernán. Los tiene. Bien, bien. Se levantaron del corredor cuando el sol ya empezaba a bajar de su punto más alto. Caminaron hasta el patio donde estaban sus camionetas. El ahuehuete junto al patio extendía sus raíces sobre la tierra con esa permanencia de árbol muy viejo que no necesita que nadie le diga que puede quedarse. «Hernán», dijo Graciela antes de abrir su camioneta. «Dime, no sé lo que va a pasar. Y creo que ninguno de los dos puede saberlo todavía. No, pero creo que podemos empezar a averiguarlo sin prometernos nada que todavía no sabemos si podemos cumplir». Hernán la miró. Esa manera suya de mirar que había sido siempre, el problema y también la respuesta. «¿Qué propones?», preguntó. Y en la cara de Graciela, en algo muy pequeño, en algo que llevaba 18 años sin moverse, algo se movió. «Empezamos por la pared norte», dijo, «y vemos qué pasa después». Hernán asintió. «La pared norte primero», dijo, y eso fue todo. No hubo declaración, no hubo abrazo ni promesa, ni ninguno de esos gestos que en las historias resuelven las cosas de golpe. Hubo dos personas paradas en el patio de un rancho en los Altos de Jalisco, con el sol de noviembre calentando las piedras del suelo y el ahuehuete detrás de ellos, y el Sabino junto al bordo en la distancia, que habían llegado al mismo lugar por caminos diferentes y que habían elegido, cada uno por su cuenta, sin que el otro se lo pidiera, empezar a construir algo sin garantías, que era la única manera honesta de construir algo que valiera la pena. Don Tiburcio apareció desde el potrero con el paso de siempre. «¿Vuelven el jueves?», preguntó sin sorpresa, como si la respuesta ya la supiera. Graciela miró a Hernán. Hernán miró a Graciela. «El jueves», dijeron los dos, y don Tiburcio asintió, y fue a cerrar el portón del potrero, y el Sabino junto al bordo movió sus ramas largas con el viento que bajaba de la sierra. El mismo viento de siempre, que no sabía de 18 años, ni de testamentos, ni de lo que se rompe y lo que se guarda, sino solamente de este lugar, y de esta luz, y de dos personas que habían llegado, por caminos distintos y sin que nadie se los hubiera pedido, al mismo rancho un martes de noviembre en los Altos de Jalisco, que era quizás exactamente lo que don Arcadio Covarrubias había sabido desde el principio que iba a pasar. Si usted alguna vez tuvo algo valioso que creyó haber perdido para siempre, y la vida le dio una segunda oportunidad que no pidió y que le costó decidir si tomar, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, active la campanita y acompáñenos en cada historia. Porque aquí contamos lo que no siempre se dice en voz alta, pero que todo el mundo, en algún momento de su vida, ha sentido muy adentro. ¿Y usted, desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? Déjenos saber. Y cuéntenos en los comentarios, ¿alguna vez en su vida resistió algo con toda su fuerza y un día se dio cuenta de que lo que resistía era exactamente lo que necesitaba?